Protección. La voz del alienígena era suave y tranquila. Ofrecemos protección a su especie. ¿De qué? La pregunta del capitán Jake Morrison quedó suspendida en el aire mientras la enorme nave alienígena se cernía sobre la pantalla principal. 12 naves masivas habían aparecido sin previo aviso al borde de nuestro sistema solar. Sin detección, sin aproximación, simplemente allí. Las armas más poderosas de la Tierra serían inútiles contra ellos. El embajador alienígena parpadeó lentamente. Su piel azul pálido reflejaba las luces del centro de mando. La galaxia contiene terrores más allá de su comprensión, capitán. Pero Jake notó que el alienígena nunca respondió realmente a su pregunta. 6 horas antes, Jake había estado bebiendo su café de la mañana cuando las alarmas gritaron por toda la estación de defensa de la Tierra. Un líquido caliente salpicó su uniforme cuando se levantó de golpe. Las luces rojas de emergencia parpadeaban mientras su dispositivo de comunicación estallaba con mensajes urgentes. «Capitán, necesita ver esto ahora». La voz de la teniente Kate Davis temblaba con miedo y emoción. Múltiples objetos acaban de aparecer al borde de nuestro sistema solar. Jake corrió a la sala de control principal con las botas resonando en los pisos de metal. La estación orbitaba la Luna, la primera línea de defensa de la Tierra. Durante 20 años no habían visto nada más que espacio vacío y asteroides ocasionales. Hoy era distinto. La pantalla principal mostraba puntos de luz crecientes. 12 naves masivas, cada una más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. La más grande era del tamaño de una pequeña ciudad, con extrañas curvas y torres que brillaban con luz propia. ¿Cómo llegaron tan cerca sin ser detectados?, exigió Jake. «Simplemente aparecieron, señor», dijo el sargento Chen desde el radar. «Un segundo nada. Al segundo siguiente, ahí». Dr. Lisa Parker entró corriendo, con la bata de laboratorio aún puesta. Como la principal científica de la estación, había pasado años analizando anomalías espaciales y señales distantes. Sus ojos se abrieron al ver la armada alienígena. «Esto es todo», susurró. «Primer contacto». El estómago de Jake se anudó con temor y emoción. Todo humano se había preguntado si este día llegaría. Ahora estaba aquí y sus decisiones podrían afectar a toda la humanidad. «Envíen un mensaje al comando de la Tierra», ordenó Jake. «Díganles que tenemos visitantes grandes». Las naves alienígenas se movieron lentamente hacia la Tierra, sin ninguna prisa. Parecían estar esperando. Jake los estudió, tratando de descifrar sus intenciones. ¿Amistosos? ¿Hostiles? Las armas de la Tierra serían como lanzar piedras a tanques. El general Collins llegó en cuestión de horas, tomando un transbordador rápido desde la Tierra. El alto comandante de pelo gris trajo a Helen Brooks, la principal diplomática de la Tierra, que hablaba 12 idiomas y había resuelto conflictos entre naciones durante décadas. «¿Qué sabemos?», exigió Collins al bajar del transbordador. 12 naves, tecnología desconocida, sin intentos de comunicación, informó Jake. Están posicionados cerca de la órbita de Marte, esperando a que hagamos el primer movimiento. Eso es prometedor, observó Helen. Si quisieran atacar, probablemente ya lo habrían hecho. Las pantallas de la sala de control parpadearon repentinamente al unísono. Apareció una nueva imagen. Un rostro casi humano, pero no del todo. El alienígena tenía la piel azul pálido, grandes ojos oscuros y una boca demasiado pequeña para su cara. Cuando habló, las palabras llegaron en perfecto inglés. «Saludos, gente de la Tierra. Soy el embajador Saktar de la Unión Galáctica. Venimos en paz y amistad». Todos contuvieron la respiración. La voz del alienígena era tranquila y agradable, como la de un maestro dirigiéndose a sus estudiantes.
Hemos viajado mucho para llegar a su mundo, continuó Saktar. Traemos una oferta que cambiará a su especie para siempre. Les ofrecemos protección. Helen dio un paso adelante, aunque el alienígena no pudiera verla. Aquí, Helen Brooks hablando por la Tierra. Nos sentimos honrados por su visita. Hizo una pausa y luego hizo la pregunta que cambiaría el destino de la humanidad. ¿Qué tipo de protección ofrecen? ¿Protección de qué? Los grandes ojos del alienígena parecían mirar a través de la pantalla directamente a ella. La galaxia es peligrosa, Helen Brooks. Hay amenazas que las especies jóvenes como la suya no pueden ni imaginar. Maldades antiguas que destruyen mundos enteros. Criaturas que se alimentan de civilizaciones. Nosotros, la Unión Galáctica, protegemos a las especies jóvenes de estos horrores. Eso suena maravilloso, dijo Helen con cuidado. Pero necesitamos saber más específicamente. ¿Qué requeriría esta protección de nosotros? Muy poco, respondió Saktar suavemente. Únanse a nuestro programa de especies protegidas. Construiremos estaciones de defensa alrededor de su mundo. Compartiremos algo de tecnología para ayudarlos a crecer. A cambio, sigan nuestra guía en asuntos de importancia galáctica. Jake notó que Saktar en realidad no había respondido a la pregunta de Helen. El general Collins frunció el ceño, claramente preocupado por algo no dicho. Dr. Parker se inclinó hacia adelante. Embajador, ¿cuántas especies hay en su programa de especies protegidas? Cientos, dijo el alienígena con orgullo. Hemos traído paz y seguridad a civilizaciones en toda la galaxia. Su mundo estaría mucho más seguro bajo nuestro cuidado. ¿Cuáles son exactamente estas amenazas de las que protegen?, preguntó Helen de nuevo. Por primera vez, el alienígena pareció incómodo. Los ojos de Saktar se apartaron brevemente. Poderes antiguos, seres que no deberían existir, especies rebeldes que se niegan a la coexistencia pacífica, solo traen destrucción. ¿Pero qué son específicamente?, insistió Helen. Si vamos a aceptar protección, necesitamos saber de qué nos están protegiendo. Los detalles son difíciles de entender para las especies jóvenes, dijo Saktar, todavía agradable pero con un toque de molestia. Confíen en nuestra experiencia. Hemos mantenido la galaxia segura durante miles de años. Los grandes ojos del alienígena parecían mirar directamente a Helen, incluso a través de la transmisión de video. La galaxia es un lugar peligroso, Helen Brooks. Hay amenazas que las especies jóvenes como la suya no pueden imaginar. Maldades antiguas que destruyen mundos enteros. Criaturas que se alimentan de civilizaciones. Nosotros, la Unión Galáctica, protegemos a las especies más jóvenes de estos horrores. Eso suena maravilloso, dijo Helen con cuidado. Pero necesitamos saber más. ¿Qué requeriría esta protección de nosotros? Muy poco, respondió Saktar. Se unirían a nuestro programa de especies protegidas. Construiríamos estaciones de defensa alrededor de su mundo. Compartiríamos algo de nuestra tecnología para ayudarlos a crecer. A cambio, seguirían nuestra guía en asuntos de importancia galáctica. Jake notó que el alienígena realmente no respondió a la pregunta de Helen. También notó que el general Collins estaba frunciendo el ceño, como si estuviera pensando mucho en algo que le molestaba. Dr. Parker se inclinó hacia adelante. Embajador Saktar, ¿cuántas especies hay en su programa de especies protegidas? Cientos, dijo el alienígena con orgullo. Hemos traído paz y seguridad a civilizaciones por toda la galaxia. Su mundo estaría mucho más seguro bajo nuestro cuidado. ¿Exactamente cuáles son estas amenazas de las que protegen?, preguntó Helen. Esta era la pregunta en la que Jake había estado pensando también. Por primera vez, el alienígena pareció sentirse incómodo.
Los ojos de Saktar se apartaron de la pantalla por un instante. Hay poderes antiguos en la galaxia, seres que no deberían existir, especies rebeldes que se niegan a aceptar una coexistencia pacífica. Solo traen destrucción allá donde van. ¿Pero qué son en específico?, insistió Helen. Si vamos a aceptar protección, necesitamos saber de qué estamos siendo protegidos. Los detalles son difíciles de entender para las especies jóvenes, dijo Saktar, su voz aún agradable. Pero Jake pudo oír algo más en ella ahora. ¿Era molestia? Confíen en nuestra experiencia. Hemos mantenido segura la galaxia durante miles de años. El general Collins habló. Embajador, usted dijo que estas amenazas destruyen mundos enteros. ¿Cómo hacen eso? ¿Qué tipo de armas usan? Sus métodos son diversos, respondió Saktar. Algunos usan armas terribles, otros corrompen a las especies desde dentro. Aún otros simplemente consumen todo lo que tocan. Jake miró a Helen y vio que ella pensaba lo mismo que él. El alienígena estaba siendo muy vago con respecto a estas amenazas. Cada vez que pedían detalles, Saktar daba respuestas que realmente no respondían a nada. ¿Cuánto duraría esta protección?, preguntó Helen. El tiempo que sea necesario, dijo Saktar. Algunas especies requieren protección solo por unos pocos cientos de años. Otras necesitan nuestra guía por mucho más tiempo. Nos quedaremos todo el tiempo que su gente nos necesite. Dr. Parker había estado tomando notas sobre todo lo que decía el alienígena. Ella miró a Jake y articuló las palabras «señales de alerta». Jake asintió levemente. Algo sobre esta oferta se sentía mal, aunque sonaba bien. «Agradecemos su generosa oferta», dijo Helen, con diplomacia. «Pero la humanidad necesitará tiempo para discutir esto entre nosotros. Esta es una gran decisión que afecta a todo nuestro planeta». «Por supuesto», dijo. «Saktar, tienen 7 de sus días para decidir. Esperaremos al borde de su sistema, pero no esperen demasiado. La galaxia se está volviendo más peligrosa y las especies desprotegidas no suelen sobrevivir mucho». El rostro del alienígena desapareció de la pantalla, dejando la sala de control en silencio. Jake miró a su equipo. Todos parecían estar pensando lo mismo. Esta oferta sonaba demasiado buena para ser verdad. «¿Qué piensas?», Jake le preguntó a Helen. «Creo que necesitamos hacer muchas más preguntas», respondió ella. «Comenzando con la más importante, que es...». Helen miró la pantalla donde las naves alienígenas esperaban en la oscuridad del espacio. «Si son tan buenos protegiendo a la gente, y si estas amenazas son tan terribles, ¿por qué no nos dicen exactamente de qué estamos siendo protegidos?». Jake asintió. Eso era exactamente lo que le molestaba a él también. En su experiencia, las personas que realmente querían ayudarlo estaban felices de explicarlo todo. Las personas que querían engañarlo eran las que guardaban secretos. La presidenta Kate Sullivan se sentó a la cabeza de una reunión de emergencia en un búnker seguro bajo Washington. Líderes de todas las naciones principales de la Tierra se habían reunido, ya sea en persona o a través de enlaces de video seguros. El ambiente era tenso mientras discutían la oferta alienígena. «Necesitamos más información antes de que podamos tomar una decisión», dijo la presidenta Sullivan. «Propongo que enviemos un equipo para reunirse con estos alienígenas cara a cara. Necesitamos aprender lo que no nos están contando». «Eso podría ser peligroso», dijo el primer ministro Liu de China. «Pero estoy de acuerdo. Necesitamos saber qué son realmente estas amenazas». «Tengo un equipo en mente», dijo el general Collins. 3 personas. Un oficial militar para evaluar sus capacidades.
un científico para entender su tecnología y un experto en idiomas para captar lo que no dicen. El equipo fue reunido en cuestión de horas. El coronel Ryan Hayes era un oficial condecorado de las Fuerzas Especiales, con experiencia de combate en 3 continentes. Dr. Amy Chen era una lingüista brillante, especializada en patrones de comunicación, y podía detectar mentiras en cualquier idioma. Ben Torres era un analista militar que podía observar cualquier situación y hallar la agenda oculta. Su misión es simple, les dijo el general Collins. Suban a esa nave alienígena y descubran qué están ocultando. ¿Cuáles son esas amenazas contra las que protegen? ¿Qué les sucede a las especies que aceptan su protección? Y lo más importante, ¿cuál es la trampa? Están ocultando algo, dijo Ryan mientras su transbordador se acercaba a la enorme nave alienígena. Nadie ofrece protección sin querer algo a cambio. Miren el tamaño de estas naves, susurró Ben. Han invertido mucho para venir aquí. Deben querer algo de la Tierra, algo valioso. Una voz habló por su radio en perfecto inglés. Transbordador de la Tierra. Tiene autorización para atracar en la bahía de aterrizaje número 7. Por favor, siga las luces de guía. La bahía de aterrizaje era enorme, lo suficientemente grande para albergar 50 transbordadores de la Tierra. Cuando aterrizaron, Ryan vio otras naves que parecían completamente diferentes a las de fuera. Estas naves eran más pequeñas, de aspecto más antiguo, y parecían haber sido construidas por distintas especies. Esas no son naves de la Unión, observó Amy. Miren los diseños. Son demasiado diferentes. 3 extraterrestres los esperaban en la puerta del transbordador. Uno era el embajador Saktar, a quien habían visto en la videollamada. Los otros 2 eran de especies completamente diferentes. Uno parecía un lagarto gigante caminando sobre 2 patas, mientras que el otro era delgado y pálido, con 4 brazos. Bienvenidos a bordo de la Armonía de las Estrellas, dijo Saktar, con una sonrisa que no alcanzaba del todo sus grandes ojos. Me complace que hayan aceptado nuestra invitación. Gracias por recibirnos, dijo Ryan cortésmente. Estamos muy interesados en aprender más sobre la Unión Galáctica y la protección que ofrecen. Excelente. Vengan, les mostraré nuestra sala de registros. Pueden ver por sí mismos cómo hemos ayudado a tantas especies en toda la galaxia. Caminaron por pasillos que parecían extenderse hasta el infinito. Las paredes mostraban imágenes en movimiento de diferentes planetas y especies. Algunos parecían pacíficos y felices, mientras que otros mostraban destrucción y caos. Estos son mundos que hemos salvado, explicó Saktar mientras caminaban. Sin nuestra protección, habrían sido destruidos por los terrores que acechan en el espacio profundo. La sala de registros era enorme, llena de pantallas flotantes que mostraban información sobre cientos de mundos diferentes. Cada pantalla tenía imágenes, números y gráficos que contaban la historia de una especie diferente. Por favor, miren a su alrededor, dijo Saktar. Vean cómo el programa de especies protegidas ha traído la paz a la galaxia. Ryan, Amy y Ben se separaron para examinar diferentes secciones. Al principio, todo parecía impresionante. Los registros mostraban especies a las que se les había dado tecnología avanzada, protegidas de desastres y ayudadas a construir mejores civilizaciones. Pero cuando Amy observó más de cerca los patrones lingüísticos en los registros, empezó a notar cosas extrañas. Ryan, susurró, ven a ver esto. Estaba parada frente a una pantalla que mostraba a una especie llamada los Kafmar. El registro decía que habían estado bajo protección durante 800 años. Miren los números de población.
dijo Amy en voz baja. Hace 800 años tenían 2.000 millones de personas. Ahora tienen 500 millones. ¿A dónde fue el resto? Ryan estudió el gráfico. Aquí dice que fueron reubicados en mundos más seguros para su propia protección. Pero no dice qué mundos, agregó Ben, uniéndose a ellos. Y miren estos datos económicos. Esta gente solía construir sus propias naves y fabricar su propia tecnología. Ahora no hacen nada más que producir comida y materias primas. Se movieron a otro registro. Sobre una especie llamada los Bort. El mismo patrón estaba allí. Alta población antes de la protección, mucho más baja después. Tecnología avanzada antes, agricultura básica después. Esto empieza a parecerse, comenzó Amy. A la esclavitud, terminó Ryan en voz baja. Saktar apareció junto a ellos de repente, sobresaltando a los tres humanos. Veo que están estudiando nuestras historias de éxito, dijo. Los Bort fueron una vez una especie violenta, siempre envuelta en guerras. Ahora viven en paz. ¿Qué pasó con sus ciudades?, preguntó Ben señalando los registros. Solían tener miles de ciudades. Ahora solo tienen aldeas agrícolas. Las ciudades engendran violencia y competencia, respondió Saktar suavemente. Les ayudamos a encontrar una forma de vida más sencilla y pacífica. ¿Y su población?, insistió Amy. Las poblaciones más pequeñas son más fáciles de proteger, dijo el alienígena. Reubicamos a muchos en mundos más seguros, lejos de los peligros de su planeta de origen. ¿Podemos ver esos otros mundos?, preguntó Ryan. Por un instante, la expresión agradable de Saktar vaciló. Eso no sería posible. El viaje tomaría demasiado tiempo, y esos mundos están en áreas peligrosas del espacio. Continuaron mirando los registros. Cada especie mostraba el mismo patrón. Antes de la protección, habían sido diversos, creativos y crecientes. Después de la protección, se volvieron simples, dependientes y en declive. Embajador, dijo Ryan con cuidado. Seguimos viendo referencias a estas terribles amenazas de las que ustedes protegen. ¿Puede mostrarnos registros de esos enemigos? Por supuesto, dijo Saktar, guiándolos a otra sección del salón. Estos son los pícaros, los destructores, las especies que se negaron a aceptar la coexistencia pacífica. Las pantallas aquí mostraban diferentes especies etiquetadas como amenazas galácticas y enemigas de la paz. Ryan estudió la información cuidadosamente. Estas especies rebeldes parecen tener ejércitos fuertes, tecnología avanzada y poblaciones en crecimiento. Esta especie de aquí, dijo Ben señalando una pantalla, la Federación Trax. Dice que son una gran amenaza para la paz galáctica. Pero su lista de crímenes solo dice que se negaron a unirse al programa de especies protegidas y atacaron naves de la Unión que entraron en su espacio. Son expansionistas violentos, dijo Saktar con firmeza. Atacan naves pacíficas de la Unión sin provocación. Pero según esto, dijo Amy, leyendo de otra pantalla, las naves de la Unión estaban primero en su territorio. Parece que solo se defendían. No entienden, dijo Saktar, su voz volviéndose menos amigable. Estas especies difunden mentiras sobre la Unión. Afirman que somos conquistadores, no protectores. Envenenan las mentes de las especies jóvenes contra nosotros. Ryan sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué quiere decir exactamente con envenenar sus mentes? Cuentan historias, dijo Saktar, sus grandes ojos oscureciéndose. Dicen que la protección es esclavitud. Afirman que despojamos recursos de los mundos protegidos. Difunden el miedo sobre nuestras intenciones. ¿Son verdaderas estas historias?, preguntó Amy en voz baja.
El alienígena la miró fijamente durante un largo momento. La verdad es una cuestión de perspectiva, Dra. Chen. Lo que importa son los resultados. La galaxia es más pacífica ahora de lo que ha sido en miles de años. Las especies protegidas viven en seguridad y armonía. Los pícaros viven en constante miedo y conflicto. Porque los están cazando, dijo Ben. No era una pregunta. Nos defendemos de su agresión, respondió Saktar. Cuando atacan naves de la Unión respondemos apropiadamente. Ryan se dio cuenta de que habían aprendido todo lo que necesitaban saber. La Unión Galáctica no protegía a las especies más jóvenes de terribles amenazas. Ellos eran la terrible amenaza. Conquistaban mundos ofreciendo protección. Luego lentamente despojaban todo lo que hacía que esas especies fueran independientes. Deberíamos regresar a nuestra lanzadera, dijo Ryan. Tenemos mucho que informar a nuestros líderes. Por supuesto, dijo Saktar, recuperando su expresión agradable. Espero que haya visto lo suficiente para comprender los beneficios de nuestra protección. La galaxia se está volviendo cada día más peligrosa. Las especies que intentan valerse por sí solas no sobreviven mucho tiempo. Mientras caminaban de regreso por los pasillos, Ryan notó algo que antes había pasado por alto. Los extraterrestres que pasaban parecían cansados y asustados. Estos no eran miembros orgullosos de una gran unión galáctica. Eran prisioneros que habían aprendido a sonreír a sus captores. De vuelta en la lanzadera, Amy se volvió hacia Ryan mientras se alejaban de la nave alienígena. «Tenemos que decírselo», dijo. «¿Decirles qué?», preguntó Ben. «La verdad», respondió Ryan. «La Unión Galáctica no está ofreciendo protección contra amenazas. Ellos son la amenaza. Son esclavistas que usan el miedo para controlar a civilizaciones enteras». «¿Pero qué pasa con estas especies rebeldes de las que siguen hablando?», preguntó Ben. «Esos son los seres libres», dijo Amy. «Las especies que dijeron no, y lo dijeron en serio. La Unión los llama amenazas, porque demuestran que las especies pueden sobrevivir sin su protección». Ryan miró hacia atrás a las enormes naves alienígenas esperando en el borde del sistema solar terrestre. «Necesitamos enviar esta información al comando de la Tierra de inmediato. La humanidad necesita saber lo que realmente nos están ofreciendo». «¿Crees que nos creerán?», preguntó Ben. «Tienen que hacerlo», dijo Ryan. «Porque si no lo hacen, la Tierra se convertirá en otra especie protegida más. Y las especies protegidas no permanecen libres por mucho tiempo». La presidenta Kate Sullivan se sentó a la cabeza de la larga mesa en la sala de reuniones de emergencia, en lo profundo de Washington. A su alrededor estaban los líderes más importantes de todas las naciones de la Tierra. La sala estaba en silencio, excepto por el sonido de los papeles que se barajaban y la gente que respiraba con dificultad por el estrés. El coronel Ryan Hayes acababa de terminar su informe sobre lo que vio en la nave alienígena. La verdad era peor de lo que nadie había imaginado. La Unión Galáctica no estaba ofreciendo ayuda. Estaban ofreciendo esclavitud con una sonrisa. «Déjeme asegurarme de que entiendo esto bien», dijo el primer ministro Liu de China. «Estos extraterrestres quieren protegernos de amenazas que no nombrarán, y cada especie que han protegido ha terminado como esclava». «Así es», respondió Ryan. «El patrón es siempre el mismo. Primero, ofrecen protección. Luego, lentamente quitan todo lo que hace que una especie sea independiente. Después de unos cientos de años, esas especies no pueden sobrevivir sin la unión». La presidenta Sullivan miró los informes extendidos sobre la mesa. Números de población, niveles de tecnología, datos económicos. Todo mostraba la misma historia.
Las especies protegidas se volvieron débiles y dependientes. ¿Qué pasa con estas especies rebeldes que mencionaron?, preguntó el presidente Martínez de Brasil. Las que llaman amenazas. Esas son las especies que dijeron no a la protección, dijo. La doctora Amy Chen respondió. La Unión los persigue y los destruye siempre que sea posible. Lo llaman autodefensa, pero en realidad es un castigo por negarse a someterse. Así que nuestras opciones son la esclavitud o la muerte, dijo el presidente Okafor de Nigeria. Su voz era sombría. Tal vez no, dijo el general Collins poniéndose de pie para dirigirse a la sala. Hemos estado analizando las naves y la tecnología de la Unión. Tienen algunas debilidades significativas. Todos en la sala se volvieron para mirarlo. El general Collins activó una gran pantalla que mostraba dibujos técnicos y planes de batalla. Su tecnología es increíblemente avanzada, pero también es muy antigua, explicó. Han estado usando los mismos diseños durante miles de años. No han tenido que innovar porque no se han enfrentado a una oposición real. El capitán Jake Morrison dio un paso al frente. Había estado estudiando las naves alienígenas desde su estación espacial. Sus naves son poderosas, pero también predecibles. Cada nave sigue patrones idénticos, usa las mismas tácticas. Es como si siguieran un libro de reglas inmutable. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó la presidenta Sullivan. Significa que quizá no sepan cómo manejar a un enemigo que no sigue sus reglas, respondió Jake. Tom Bradley, el ingeniero jefe de los astilleros marcianos, había estado escuchando en silencio. Ahora habló. Hemos estado estudiando la tecnología de su lanzadera. Lo interesante es que no difiere tanto de nuestra propia tecnología. Es solo mucho más avanzada. ¿Cuánto más avanzada?, preguntó la presidenta Liu. Tal vez entre 50 y 100 años por delante de nosotros, dijo Tom. Eso parece mucho, pero no es imposible de superar, sobre todo si podemos seguir estudiando su tecnología. Dr. Lisa Parker había tomado notas durante toda la reunión. Hay algo más que debemos considerar, dijo ella. La Unión ha estado en el poder durante milenios. Están acostumbrados a especies que aceptan su autoridad sin cuestionamientos. Podrían no saber cómo manejar a una especie que se defiende con eficacia. Están hablando de guerra, dijo el presidente Martínez. Guerra contra un enemigo que ha conquistado cientos de mundos. Hablamos de supervivencia, respondió el general Collins. Si aceptamos su protección, la humanidad morirá lentamente. Si nos negamos, podríamos morir rápido, pero al menos moriremos libres. La presidenta Sullivan se levantó y fue hacia la ventana. Afuera, veía a la gente seguir con su vida normal, sin saber que su futuro se decidía en esa habitación. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Los alienígenas nos dieron 7 días, dijo Ryan. Eso fue hace 4 días. Nos quedan 3 días. ¿Y nuestra situación militar? El general Collins mostró más gráficos en la pantalla. Honestamente, no es buena. Toda la flota espacial de la Tierra consiste en tal vez 50 naves, la mayoría de ellas buques de exploración o transportistas de carga. Tenemos algunas armas, pero nada diseñado para luchar en una guerra espacial de verdad. Sin embargo, interrumpió Tom Bradley, tenemos ventajas que no esperan. Nuestra capacidad de fabricación es enorme. Si podemos hacer ingeniería inversa de su tecnología con la suficiente rapidez, podríamos construir naves que puedan competir con las suyas. ¿Con qué rapidez?, preguntó la presidenta Sullivan. Si movilizamos todos los astilleros en la Tierra y Marte, y si obtenemos más muestras de su tecnología, quizás 6 meses para construir una flota real.
No tenemos 6 meses, señaló Jake. Tenemos 3 días. Dr. Parker levantó la vista de sus apuntes. ¿Y si no necesitamos 6 meses? ¿Y si podemos sobrevivir el tiempo suficiente con lo que tenemos? Todos la miraron. Ella continuó. La Unión está acostumbrada a tratar con especies que se someten de inmediato o son aplastadas con rapidez. Nunca han tenido que luchar en una guerra larga contra un enemigo decidido. ¿Y si logramos que el costo de conquistar la Tierra sea más alto de lo que están dispuestos a pagar? Hablas de guerra de guerrillas, dijo el general Collins. Tácticas de golpear y huir, haciendo que cada victoria les resulte costosa. Exactamente, dijo la doctora Parker. Hacerlos sangrar por cada centímetro de espacio que tomen. Hacer que conquistar la Tierra sea tan costoso que otras especies empiecen a preguntarse si la Unión es realmente tan poderosa como dicen. La presidenta Sullivan regresó a su asiento. Supongamos que decidimos luchar. ¿Cómo sería eso? El general Collins activó otra pantalla que mostraba las posiciones defensivas de la Tierra. Tenemos estaciones de defensa alrededor de la Tierra y de Marte. Tenemos bases de misiles en la Luna. Tenemos algunos escuadrones de cazas. No es mucho, pero es un comienzo. Nuestra mayor ventaja es que nos subestiman, añadió Jake. Creen que somos solo otra especie primitiva que se rendirá a la primera señal de seria resistencia. La presidenta Sullivan miró a todos los líderes mundiales alrededor de la mesa. Necesito saber la postura de cada uno. ¿Estamos considerando seriamente mandar a la fuerza más poderosa de la galaxia al infierno? Uno por uno, los líderes hablaron. El presidente Liu fue el primero en hablar. China estará con la humanidad, cueste lo que cueste. El presidente Martínez asintió con la cabeza. Brasil está de acuerdo. La libertad vale la pena por la que luchar. El presidente Okafor sonrió sombríamente. África ha luchado antes por la independencia. Podemos volver a hacerlo. Todos los líderes en la sala estuvieron de acuerdo. Preferirían luchar y perder a rendirse sin batalla. Entonces está decidido, dijo el presidente Sullivan. Le decimos no a la Unión Galáctica. Rechazamos su protección y nos preparamos para la guerra. El mensaje era simple y directo. La presidenta Kate Sullivan se situó frente a las cámaras que transmitirían sus palabras a toda la galaxia. Detrás de ella, las banderas de cada nación de la Tierra colgaban en una muestra de unidad nunca antes vista. Embajador Saktar y Unión Galáctica, comenzó con voz firme y fuerte. La humanidad les agradece su oferta de protección. Sin embargo, tras una cuidadosa consideración, debemos rechazarla. La Tierra seguirá siendo independiente y libre. Les deseamos un viaje seguro de regreso a sus mundos. La transmisión terminó y la presidenta Sullivan se retiró de las cámaras. En cuestión de minutos, cada nave, estación y asentamiento humano había recibido el mismo mensaje. La humanidad había elegido la libertad por encima de la seguridad. La respuesta de la Unión Galáctica llegó solo 2 horas después. El embajador Saktar apareció en las pantallas de todo el sistema solar, pero su expresión agradable había desaparecido. Sus grandes ojos se veían fríos y enojados. «Gente de la Tierra», dijo. Su voz ya no era amigable. «Han cometido un grave error. No entienden los peligros que existen en esta galaxia. Dado que rechazan nuestra protección, aprenderán sobre esos peligros de primera mano. No podemos permitir que una especie rebelde amenace la paz galáctica». Las naves alienígenas comenzaron a moverse hacia la Tierra de inmediato. El comandante Scott Davis estaba en el puente de la nave terrestre Guardian, una de las únicas 12 naves militares que la Tierra podía poner en el espacio.
A su alrededor, naves de carga convertidas y naves civiles formaban la flota de defensa improvisada de la humanidad. Contra las enormes naves de la Unión parecían juguetes. A todas las naves. Aquí, el comandante Davis habló por su radio. Recuerden el plan. No estamos tratando de ganar una pelea justa. Estamos tratando de hacerles pagar por cada pulgada que tomen. El capitán Jake Morrison observó desde la estación de defensa de la Tierra mientras las naves alienígenas se acercaban. Su estación se había convertido en una plataforma de armas, armada con todos los misiles y armas de energía que la Tierra pudo construir en 3 días. Jake, estamos leyendo 36 naves ahora, informó la teniente Kate Davis. Deben haber pedido refuerzos. No importa, respondió Jake. Sabíamos que traerían todo lo que tenían. La pregunta es si están listos para lo que vamos a usar. La primera nave alienígena en entrar en el alcance de las armas fue un destructor de la Unión. Elegante y poderosa, disparó un solo rayo de energía que estaba destinado a desactivar al Guardian y mostrar a las fuerzas de la Tierra lo desesperada que era su situación. Pero el comandante Davis estaba preparado. Maniobras evasivas, ordenó. Patrón 7. El Guardian se retorció y giró de formas en que ninguna nave de la Unión se había movido jamás. Los pilotos, humanos, se habían entrenado primero en vuelo atmosférico, esquivando tormentas y montañas. Sabían cómo moverse en 3 dimensiones de formas que los patrones predecibles de la Unión no podían igualar. El rayo de energía falló por completo. Fuego de respuesta, ordenó Davis. Apunten a sus sistemas de armas. Los misiles del Guardian no eran tan avanzados como las armas de la Unión, pero eran rápidos e inteligentes. Más importante aún, eran totalmente inesperados. La nave de la Unión intentó derribarlos con fuego defensivo, pero los misiles cambiaron su curso en el último segundo, usando patrones aleatorios que ninguna computadora podía predecir. 3 misiles alcanzaron al destructor de la Unión, dañando sus armas principales y haciéndolo girar sin control. Primera sangre para la humanidad, anunció Davis por radio. Mostrémosles de qué estamos hechos. La batalla se extendió a todo el sistema solar. Las naves humanas usaron cada truco sucio que pudieron imaginar. Se escondieron tras asteroides, usaron la gravedad de los planetas para cambiar de curso inesperadamente y atacaron desde direcciones que las naves de la Unión no estaban diseñadas para defender. Pero la Unión tenía superioridad numérica y tecnológica. Por cada nave de la Unión que era dañada, 2 naves humanas eran destruidas. La defensa estaba ganando tiempo, pero a costa de vidas. En Marte, el ingeniero Tom Bradley trabajaba frenéticamente en los astilleros. Sus equipos habían estado estudiando la tecnología capturada de la Unión durante días, tratando de entender su funcionamiento. Ahora, estaban construyendo nuevas armas, basándose en lo que habían aprendido. La fuente de energía es clave, le dijo a su asistente Sarah Kim, mientras trabajaban en un nuevo tipo de misil. Las naves de la Unión usan cantidades enormes de energía para sus escudos y armas. Si podemos sobrecargar sus sistemas de energía, sus escudos fallarán. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Sarah. Haremos que usen más energía de la que esperan, respondió Tom con una sonrisa. Los golpearemos con tantos misiles a la vez que sus sistemas defensivos no puedan manejar la carga. Mientras tanto, en la Tierra, la doctora Nina Costa estaba haciendo un descubrimiento diferente. Ella había estado estudiando las señales de comunicación de la Unión, tratando de entender cómo coordinaban sus ataques. He encontrado algo interesante, le dijo al general Collins por la radio. Sus computadoras de batalla son increíblemente sofisticadas, pero todas siguen la misma programación básica.
Cada nave de la Unión responde a las amenazas exactamente de la misma manera. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó el general. Significa que si desciframos sus patrones de respuesta, podemos predecir lo que harán, respondió Nina. Y si podemos predecir sus movimientos, podemos mantenernos un paso por delante. La información fue transmitida a cada piloto humano de la flota. En cuestión de horas, los cazas de la Tierra estaban usando la propia previsibilidad de la Unión en su contra. Cuando una nave de la Unión disparaba a cierto objetivo, los pilotos humanos sabían exactamente a dónde apuntaría después. El piloto de caza, Alex Reed, fue el primero en explotar realmente esta debilidad. Volando una nave de carreras convertida y armada con armas alienígenas recuperadas, bailó alrededor de un crucero de la Unión como una abeja alrededor de un oso. «Vamos, cosa grande y fea», murmuró mientras esquivaba otro rayo de energía. «Dispara contra mí otra vez. Sé exactamente a dónde vas a disparar». La nave de la Unión siguió su programación a la perfección, disparando a donde Alex debería haber estado. Pero Alex ya estaba en otro lugar, lanzando misiles a la sección del motor del crucero. «Aquí, el líder rojo», anunció por la radio. «He descubierto su patrón. No pueden golpear lo que no pueden predecir». Otros pilotos humanos comenzaron a copiar las tácticas de Alex. Dejaron de intentar volar como la Unión esperaba y empezaron a volar como humanos. Aleatorios, caóticos, impredecibles. Las computadoras de selección de objetivos de la Unión no podían seguir el ritmo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando la Unión intentó desembarcar tropas en la propia tierra. Esperaban enfrentarse a un ejército organizado que lucharía en formación y seguiría tácticas predecibles. En cambio, se encontraron con Carl Johnson y sus combatientes de la resistencia. Carl había sido un trabajador de la construcción antes de que empezara la guerra. Ahora lideraba a un grupo de personas comunes que tenían un trabajo simple: hacer que los extraterrestres se arrepintieran de haber venido a la Tierra. Los soldados de la Unión estaban acostumbrados a luchar contra otros ejércitos profesionales. No estaban preparados para los humanos que usaban equipos de construcción como armas, que se escondían en alcantarillas y túneles de metro y que trataban cada edificio como una fortaleza. «No nos entienden en absoluto», les dijo Carl a su equipo mientras se preparaban para emboscar a una patrulla alienígena. «Creen que lucharemos limpio y que nos rendiremos cuando empecemos a perder. No saben que los humanos no se rinden. Simplemente nos volvemos más malos». La emboscada fue perfecta. El equipo de Carl usó explosivos escondidos en obras para derribar edificios sobre los soldados alienígenas. Cuando los extraterrestres pidieron apoyo aéreo, los humanos desaparecieron en túneles y emergieron en otro lugar para atacar un objetivo diferente. Las fuerzas de la Unión controlaban las grandes ciudades y las carreteras principales, pero en todas partes pertenecían a los humanos. Cada convoy de suministros fue atacado sin cesar. Cada relé de comunicación fue objeto de sabotaje. Cada soldado alienígena que salía solo desaparecía sin más. Pero quizás el descubrimiento clave provino de Nina Costa, quien trabajaba en descifrar los códigos de comunicación de la Unión. Después de semanas de trabajo duro, finalmente rompió su encriptación. «General Collins tiene que ver esto de inmediato», dijo ella por una línea segura. «He estado monitoreando las comunicaciones de la Unión y encontré algo increíble». «¿Qué es?», preguntó el general. «Mensajes entre la flota de la Unión y otras partes de su imperio», contestó Nina. «Y señor, no solo nos están combatiendo a nosotros. Hay movimientos de resistencia en decenas de mundos. Especies que han estado bajo el control de la Unión durante siglos están empezando a rebelarse.
¿Por qué ahora? Porque estamos demostrando que la Unión puede ser derrotada, dijo Nina emocionada. Cada nave de la Unión que destruimos, cada batalla que ganamos, está reportando por toda la galaxia. Otras especies están viendo que la Unión no es invencible. El general Collins comprendió lo que esto significaba. La Tierra ya no estaba luchando solo por su propia libertad. Estaban luchando para inspirar a cada especie esclavizada en la galaxia. Nina, ¿puedes contactar con alguno de estos otros movimientos de resistencia? Creo que sí, señor. Y hay algo más que añadir. Encontré comunicaciones sobre algo llamado la colonia Kepler. Es un mundo prisión de la Unión donde retienen a los líderes de las especies que se niegan a cooperar. Si pudiéramos liberar ese mundo, tendríamos aliados con experiencia militar y un serio rencor contra la Unión, terminó el general. La guerra estaba lejos de terminar, pero la humanidad aprendía algo importante. No estaban solos en esta lucha. A lo largo de la galaxia, otras especies observaban la resistencia de la Tierra y encontraban su propio coraje. La Unión había cometido un error grave. Pensaron que aplastar un planeta pequeño sería fácil. En cambio, habían iniciado un fuego que se extendía por toda la galaxia. Y los fuegos, una vez que inician, son muy difíciles de apagar. Habían pasado 6 meses desde que la guerra comenzó. La Unión Galáctica había esperado aplastar a la Tierra en días. En cambio, se vieron atrapados en el conflicto más largo y costoso que habían librado en 1000 años. El capitán Jake Morrison estaba en el puente de la nueva nave de la Tierra, Defiance, observando cómo su flota se preparaba para la batalla más importante en la historia humana. La nave fue construida con una combinación de ingeniería humana y tecnología capturada de la Unión. No era tan grande como las naves de la Unión, pero era más rápida, más inteligente y estaba tripulada por personas que no tenían nada que perder. Todas las naves reportan estar listas, dijo el comandante Scott Davis por la radio. Ahora comandaba una flota de 30 naves humanas, la mayoría construidas en los últimos meses mientras las fábricas de la Tierra trabajaban sin descanso. Su objetivo era la colonia Kepler, un mundo prisión de la Unión donde se mantenían los enemigos más peligrosos del imperio. Según la información de Nina Costa, más de 100 líderes de diferentes especies rebeldes estaban retenidos allí. Si la Tierra pudiera liberarlos, tendrían aliados experimentados por primera vez. Recuerden el plan trazado, anunció Jake a su flota. Rápido y contundente, entren, rescaten a los prisioneros y salgan antes de que la Unión pueda traer refuerzos. La almirante Rachel Stone comandó la operación general desde su buque insignia, el Freedom. Había sido ascendida de coronel tras demostrar su valía en las primeras batallas de la guerra. Su trabajo era coordinar no solo las naves humanas, sino también los aliados secretos que Nina había contactado. Aquí el Escuadrón Fantasma. Llegó una voz a través de un canal de radio oculto. Estamos en posición. El Escuadrón Fantasma no era humano. Eran pilotos de 3 especies diferentes cuyos mundos habían sido destruidos por la Unión. Habían estado escondidos en los confines del espacio desde entonces, esperando una oportunidad para contraatacar. Confirmado, Escuadrón Fantasma, respondió Rachel. Comiencen su carrera de ataque. La batalla por Kepler comenzó con confusión general. Los defensores de la Unión vieron primero al Escuadrón Fantasma y asumieron que estaban lidiando con otro pequeño grupo rebelde. Movieron sus naves para interceptarlos, siguiendo sus planes de batalla estándar. Fue entonces cuando la flota humana llegó desde la dirección contraria. «Sorpresa», murmuró Jake mientras el Defiance abría fuego contra la nave insignia de la Unión.
Apuesto a que no esperaban eso. Las fuerzas de la Unión fueron tomadas por sorpresa totalmente. Sus naves fueron diseñadas para luchar contra un enemigo a la vez, usando una fuerza arrolladora para aplastar la resistencia rápido. Nunca se habían enfrentado a un ataque coordinado de múltiples especies trabajando juntas. La nave insignia de la Unión está dañada, informó Alex Reed, quien ahora volaba un escuadrón de cazas construido con motores alienígenas capturados. Sus comunicaciones están caídas. Sin su nave insignia, la flota de la Unión no podía coordinar su respuesta. Cada nave luchó por su cuenta, siguiendo una programación básica que los humanos habían aprendido a explotar hace meses. «Concentren el fuego en el transporte de prisioneros», ordenó Rachel. «Ese es nuestro objetivo principal». El transporte de prisioneros era una nave enorme diseñada para albergar a miles de prisioneros con seguridad. Sus armas estaban destinadas a detener los intentos de fuga, no a librar una batalla real. En cuestión de minutos, los equipos de abordaje humanos se abrían camino hacia él. Interior. Carl Johnson dirigió uno de los equipos de abordaje. Había pasado de trabajador de la construcción a líder de la resistencia y a marín espacial, aprendiendo habilidades nuevas a medida que la guerra las exigía. Su equipo se movió a través de los corredores de la nave prisión, liberando a los prisioneros alienígenas que no veían la luz del día en décadas. «Por aquí», gritó uno de los prisioneros liberados, un alienígena alto, con piel azul y 4 brazos. «Los prisioneros políticos están recluidos en la sección de máxima seguridad». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Carl. «Porque yo fui uno de ellos hasta ayer», respondió el alienígena. «Mi nombre es Comandante Bexar, de la República Libre de Anterris. Hemos estado esperando a alguien como tú mucho tiempo». La sección de máxima seguridad contenía el premio que buscaban. Líderes de docenas de especies, todos ellos encarcelados por el delito de negarse a aceptar la protección de la Unión. Muchos de ellos tenían experiencia militar y conocimiento sobre las debilidades de la Unión. «Humanos», dijo un alienígena que parecía un árbol andante con muchos ojos. «Escuchamos sobre su guerra a través de la red de comunicaciones de la prisión. Han dado esperanza a especies que habían olvidado lo que se sentía la esperanza». «¿Pueden luchar?», preguntó Carl directamente. «Hemos estado planeando la rebelión durante años», respondió otro prisionero liberado. «Solo necesitábamos a alguien que demostrara que era posible». La operación de rescate fue un éxito total. Más de 200 prisioneros políticos fueron liberados, incluidos comandantes militares, científicos e ingenieros de especies de toda la galaxia. Pero lo más importante es que la batalla envió un mensaje que se extendió más rápido de lo que las naves de la Unión podían viajar. La Tierra no solo había sobrevivido al ataque de la Unión, habían contraatacado y ganado. Nina Costa monitoreó las comunicaciones de la Unión desde la Tierra, mientras las noticias del rescate de Kepler se extendían por toda la galaxia. General Collins informó emocionada: «Estamos captando señales de rebelión de más de 50 mundos diferentes. La Unión está perdiendo el control de su imperio». «¿Qué están haciendo al respecto?», preguntó el general. «Están entrando en pánico», respondió Nina. «Están retirando naves de toda la galaxia para reforzar sus mundos centrales. Por primera vez en 1000 años están a la defensiva». El punto de inflexión de la guerra llegó cuando el embajador Saktar en persona llegó a la Tierra con la flota de la Unión más grande jamás reunida. Estaba decidido a aplastar la rebelión humana de una vez por todas y restaurar la reputación de invencibilidad de la Unión. «Gente de la Tierra», su voz resonó en todos los canales de comunicación. «Han causado suficiente caos. Ríndanse ahora y seremos misericordiosos. Continúen resistiendo y destruiremos a todos los humanos de la galaxia».
La respuesta de la presidenta Kate Sullivan se transmitió no solo a la Tierra, sino a todos los mundos rebeldes de la galaxia. Embajador Saktar, dijo, de pie frente a las cámaras con los líderes de 6 especies alienígenas diferentes detrás de ella. Nos ofrecieron protección y preguntamos, ¿de qué? Ahora sabemos la respuesta. Querían protegernos de la libertad. Querían protegernos de tomar nuestras propias decisiones. Querían protegernos de estar verdaderamente vivos. Hizo una pausa, mirando directo a la cámara. Rechazamos su protección hoy, mañana y para siempre. Y no estamos solos. La galaxia está llena de especies que están cansadas de su versión de la paz. Su imperio está construido sobre el miedo y las mentiras, y ambos se están desmoronando. La batalla final tuvo lugar en el propio sistema solar terrestre. La Unión trajo 500 naves, más potencia de fuego, de la que jamás se había reunido en un solo lugar. Los defensores de la Tierra sumaban solo 80 naves, pero estaban apoyados por flotas rebeldes de una docena de especies diferentes. El capitán Jake Morrison comandó el centro de la línea humana mientras avanzaban las naves de la Unión. Pensó en la simple pregunta que había iniciado esta guerra. ¿Protección de qué? Todas las naves, anunció por la radio. Este es nuestro momento, no solo para la Tierra, sino para cada especie que alguna vez soñó con ser libre. Muéstrales lo que sucede cuando intentas enjaular el espíritu humano. La batalla fue feroz y terrible. Las naves de la Unión cayeron como hojas en una tormenta, pero también lo hicieron muchas naves humanas. La diferencia fue que cuando una nave de la Unión era destruida, su tripulación se rendía. Cuando una nave humana quedaba lisiada, su tripulación seguía luchando hasta el final. Cada nave rebelde luchó con la furia de siglos de opresión detrás. Los elegantes cazas de la República Libre Anterris se lanzaron entre las naves capitales de la Unión, explotando los puntos ciegos en sus defensas. Los Bort, una vez agricultores pacificados bajo el control de la Unión, ahora pilotaban naves mineras convertidas para transportar cargas explosivas masivas, estrellándolas contra los centros de mando de la Unión en ataques suicidas. La batalla se libró durante horas, extendiéndose por todo el sistema solar. Las naves de la Unión emplearon tácticas que habían funcionado durante 1000 años, solo para encontrarlas contrarrestadas por estrategias que nunca habían visto. El ingenio humano, combinado con la experiencia de los rebeldes alienígenas, creó una fuerza de combate diferente a todo lo que la Unión había enfrentado. La nave insignia del almirante Stone recibió un impacto directo de un crucero de la Unión, ventilando la atmósfera por una brecha masiva en su casco. En lugar de retirarse, ordenó que la sección dañada fuera sellada y continuó dirigiendo la batalla desde un centro de mando de respaldo. «Esperan que huyamos cuando estamos heridos», le dijo a su tripulación. «Muéstrales que los humanos luchan más duro cuando estamos sangrando». La nave de Jake, la Defiance, lideró una audaz carrera de ataque a través del corazón de la flota de la Unión, atrayendo el fuego de docenas de naves enemigas. Sus escudos fallaron y aparecieron brechas en el casco en 3 cubiertas, pero siguió adelante, apuntando a la nave insignia donde el embajador Saktar dirigía las fuerzas de la Unión. «Señor, no podemos soportar mucho más esto», advirtió su oficial táctico cuando otro golpe sacudió la nave. «No necesitamos soportarlo para siempre», respondió Jake. «Solo necesitamos soportarlo el tiempo suficiente». Fue entonces cuando comenzó la segunda fase del plan de la Tierra. Desde posiciones ocultas en todo el sistema solar, cientos de naves más pequeñas se lanzaron simultáneamente. Estas no eran naves militares, sino naves civiles modificadas.
desde drones mineros hasta remolcadores espaciales y transbordadores personales. Cada uno portaba un arma diseñada por Tom Bradley, basada en la tecnología de la Unión. Los sofisticados sistemas de rastreo de la Unión se centraron en las amenazas más grandes. Apenas registraron estas naves más pequeñas hasta que fue demasiado tarde. La flota improvisada pululó las naves de la Unión, uniendo dispositivos a sus cascos que comenzaron a drenar sus sistemas de energía a un ritmo alarmante. ¿Qué está pasando?, exigió Saktar mientras las luces de su nave insignia parpadeaban y las alarmas de emergencia sonaban. ¿A dónde va nuestra energía? Los ingenieros de la Unión no tenían respuesta. Nunca antes habían visto la tecnología utilizada de esta manera. Sus naves fueron diseñadas para defenderse contra ataques, no contra tener su propia energía vuelta contra ellas. A medida que las naves de la Unión perdían energía, sus escudos fallaban y sus armas se desconectaban. La flota rebelde aprovechó su ventaja, concentrando el fuego en las naves ahora vulnerables. La nave insignia de la Unión está rompiendo la formación, informó Alex Reed. Están huyendo. La nave del embajador Saktar se retiraba junto con la mayor parte de la flota superviviente de la Unión. Por primera vez en su historia, habían sido derrotados por una especie que consideraban primitiva. La guerra no había terminado, pero estaba ganada. En toda la galaxia, los mundos de la Unión declararon su independencia. Las especies que habían sido esclavas durante siglos recordaron lo que significaba ser libres. La Unión Galáctica, construida sobre el miedo y el control, colapsó tan rápido como una vez se había expandido. Un año después, el capitán Jake Morrison estaba en el puente de la primera verdadera nave estelar de la humanidad, la Independence. A su alrededor, la alianza de especies libres se fortalecía cada día. Los antiguos mundos de la Unión compartían tecnología y formaban nuevas asociaciones basadas en el respeto en lugar del miedo. «Capitán», dijo su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo una transmisión de la República Vegana. Quieren discutir un acuerdo comercial». «Diles que estamos interesados», respondió Jake. «Pero asegúrense de que entiendan que somos socios, no protectores». A través de la pantalla, podía ver naves de docenas de especies diferentes trabajando juntas para construir una nueva estación espacial que serviría como sede de la alianza. Cada elemento de diseño reflejaba una cultura diferente, creando algo que nunca antes había existido, una comunidad galáctica realmente cooperativa. En la Tierra, la presidenta Sullivan se presentó ante las Naciones Unidas, dirigiéndose a representantes no solo de naciones humanas, sino también de 27 especies alienígenas. «Hace un año nos enfrentamos a una elección», dijo. «Aceptar la protección y perder lentamente todo lo que nos hacía humanos o luchar por nuestra libertad, incluso si eso significaba nuestra destrucción. Elegimos la libertad, no solo para nosotros mismos, sino para todos». Los representantes alienígenas se pusieron de pie y aplaudieron. Muchos de ellos habían estado bajo el control de la Unión durante generaciones. Algunos nunca habían conocido la verdadera independencia hasta que los humanos les mostraron que era posible. El comandante Bexar de la República Libre Anterris, ahora embajador en la Tierra, dio un paso al frente. Su piel azul brillaba bajo las luces mientras levantaba sus 4 brazos en un saludo tradicional. «Durante 1000 años, la Unión nos dijo que la libertad era peligrosa», dijo. «Dijeron que necesitábamos protección contra el caos de la independencia. Lo que realmente temían era en lo que podríamos convertirnos si se nos permitiera crecer en nuestros propios términos». Miró a su alrededor en la cámara a las diversas especies reunidas. Los humanos hicieron la pregunta que ninguno de nosotros se atrevió a hacer. ¿Protección de qué?
Con esa simple pregunta, expusieron la mentira en el corazón del Imperio de la Unión. Carl Johnson había regresado a su trabajo de construcción, pero con una diferencia. Ahora estaba ayudando a construir la primera colonia conjunta humano-alienígena en Marte. Trabajando junto a él, había antiguos luchadores de la Resistencia y alienígenas de una docena de mundos diferentes. Nunca pensé que estaría construyendo casas para gente árbol y gente azul de 4 brazos, bromeó con sus colegas alienígenas, pero me gusta más que derribar edificios sobre soldados de la Unión. Nina Costa se había convertido en la jefa del nuevo Instituto de Comunicaciones Galácticas, trabajando con científicos de antiguos mundos de la Unión para construir una red que conectaría a todas las especies libres. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de mensajes de civilizaciones de toda la galaxia, todos tratando de hacer contacto ahora que el control de la Unión se había roto. La Unión nos mantuvo aislados unos de otros, explicó a un grupo de estudiantes que la visitaban. Controlaban toda la comunicación entre los mundos protegidos. No querían que nos diéramos cuenta de que todos estábamos experimentando lo mismo. No querían que trabajáramos juntos. En órbita alrededor del antiguo mundo capital de la Unión, Tom Bradley supervisó el desmantelamiento del último acorazado de la Unión. Ingenieros de una docena de especies trabajaron para comprender la tecnología y mejorarla. La Unión dejó de innovar hace siglos, le dijo a su equipo. Pensaron que tenían todas las respuestas. Esa fue su mayor debilidad. Olvidaron que el crecimiento proviene de ser desafiado, no de ser protegido. La pieza final del Imperio de la Unión cayó cuando el embajador Saktar fue capturado tratando de huir al espacio inexplorado. Cuando se le preguntó acerca de las amenazas de las que había afirmado proteger a las especies más jóvenes, finalmente admitió la verdad. No había amenazas, dijo con amargura. O, más bien nosotros éramos la amenaza. Le dijimos a cada especie que la galaxia estaba llena de peligros. Les mostramos imágenes de destrucción, de desastres naturales o guerras civiles, y afirmamos que fueron causadas por especies enemigas. Les hicimos temer lo desconocido para que aceptaran nuestro control. La galaxia entraba en una nueva era, no una de paz impuesta bajo la protección de la Unión, sino una de cooperación entre especies libres. Hubo desafíos y conflictos, por supuesto. La libertad siempre trae desacuerdos y competencia. Pero incluso con estas dificultades, ninguna especie que hubiera probado la independencia quería volver a la falsa seguridad de la protección. El capitán Jake Morrison miró las estrellas desde el puente del Independence. El mayor error de la Unión había sido tratar de proteger a la humanidad de los peligros de la libertad. Lo que nunca entendieron fue que la libertad no era algo de lo que los humanos necesitaran protección. Era por lo que los humanos estaban dispuestos a morir para proteger. La galaxia era peligrosa, llena de amenazas y desafíos reales, pero también estaba llena de posibilidades, aventuras y la oportunidad de construir algo mejor. La Alianza de Especies Libres se enfrentaba a un futuro incierto, pero era su futuro para construir, y eso marcaba la diferencia.